Buenos días, esta es, digamos, la clase cero de la asignatura de psicometría de la UNED, en la que pues, vamos a ver un poco la forma de estudiar esta asignatura, dado que está muy orientada al examen final, ¿vale? Tenemos el libro, digamos, general, en el que está toda la teoría, bueno, y ejemplos, etcétera. Luego tenemos el formulario, en el que están todas las fórmulas necesarias para saber resolver los ejercicios. Y luego, pues, ejercicios resueltos, ejercicios sin resolver, exámenes de otros años. Vale, bueno, mi recomendación es la siguiente. Está bien leerse, bueno, pues dar por lo menos un primer vistazo a la teoría, o sea, por lo menos una primera lectura, para hacernos una idea, vamos a verla así un poco por encima, de en qué consta la asignatura, ¿vale? Pero luego al final, una vez que hayamos visto la teoría, yo mi recomendación es que nos olvidemos un poco del libro, que solo lo dejamos para consultar, y utilizamos el formulario. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el formulario es una especie de esquema del libro, en el que sí que solo están las fórmulas, pero está el orden del libro, ¿vale? Y luego al final, las preguntas de examen son todo tipo de test. Sí que es verdad que hay que saberse la teoría, hay que saberse qué fórmula aplicar, pero como el método siempre es el mismo, es decir, nos hacen una pregunta, tenemos tres opciones de respuesta y entonces o bien tenemos que hacer un cálculo o bien tenemos que saber la teoría. Si tenemos que hacer un cálculo, el truco, digamos, que podemos seguir es el siguiente. Nos dan una serie de datos, tenemos varias fórmulas, a veces tenemos quizá, bueno, la mayoría de las veces al menos dos fórmulas que nos vienen a la mente que podríamos utilizar, pero ¿cuál decidimos utilizar? Pues depende cuál sea la incógnita. Vemos los valores que tenemos definidos, contrastamos las fórmulas disponibles y al final solo puede ser una. Hay veces que se puede hacer de dos formas distintas, ¿no? Pero normalmente suele ser una más fácil o más larga, no tiene por qué ser más difícil, y luego otra más directa. Normalmente la directa implica saberse muy bien la teoría, con lo cual, aunque la teoría no la sepamos 100%, todo, porque bueno, es muy difícil sabérselo todo, pero al final luego siempre pregunta lo mismo, ¿vale? Tenemos la opción, en el caso de que la teoría no la controlemos 100%, como tenemos el formulario, pues utilizar el truquillo este que he comentado de elegir la fórmula, aunque sea el camino largo, pero sustituimos, desarrollamos, despejamos y obtenemos el resultado que nos indican. Luego, posibles, o sea, pequeños trucos, más bien, a veces en el enunciado hay que tener cuidado en lo siguiente. A lo mejor el enunciado es muy sencillo, es decir, por ejemplo, vamos a ver si vemos alguno eh, de lo que estoy diciendo. Me refiero sobre todo cuando nos dan la varianza o la desviación típica, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que en la fórmula del error típico eh, se define como el producto de la desviación estándar o típica por la raíz cuadrada de 1 menos la fiabilidad. Pues a veces, en vez de darnos la desviación típica, nos dan la varianza. Y si no tenemos cuidado y sustituimos en vez de poner la desviación típica, ponemos directamente la varianza y no su raíz cuadrada, que sería lo correcto, pues ya estaría mal. Y una de las opciones correctas va a ser esa, porque saben que pasa, ¿vale? Entonces, si no nos damos cuenta, ponemos, por ejemplo, si la varianza es 16, tendríamos que poner 4, ¿vale? Su raíz cuadrada. Si sustituimos, directamente ponemos 16, nos va a dar un resultado que coincide, una de las tres opciones, ese resultado coincide con lo que nos ha dado. Entonces no nos paramos a pensar y decimos, vale, esa es la correcta. Y no, ¿vale? Pero siempre hay que leer muy bien el enunciado porque muchas veces tiene trampas, entre comillas. Más que nada, pues para saber si no sabemos las definiciones más básicas, la definición de varianza y la definición de desviación estándar. La definición de varianza no es ni más ni menos que las diferencias entre cada valor de la muestra y la media elevado al cuadrado, ¿vale? Esa es la varianza. Y la desviación típica es su raíz cuadrada.
Con la desviación típica lo que tratamos de obtener es algo así como la media, entre comillas, que no es exactamente así, de las desviaciones de cada uno de los valores de nuestra muestra, ¿vale? Bien, pues dicho esto, vamos a ir viendo. Voy a aprovechar en esta primera clase, y luego sí que habría que entrar más en profundidad, tema 1, lo más importante, tema 2 y así, ¿no? Pero por ir viendo también la estrategia de respuesta, porque a veces ya no solo el truco de sustituir un valor por otro, entonces ver cuál es la incógnita, esa va a ser la fórmula, sino hay veces que a lo mejor la respuesta no nos la sabemos, pero sabemos las dos opciones que no son correctas. O sea, vamos descartando y al final nos queda la correcta. Esa también es otra estrategia a utilizar. Entonces, bueno, la primera pregunta, por ejemplo, en este examen que es de hace un par de años, de junio, dice especificar las características del test, entre otras cosas, implica, especificar las características del test no es ni más ni menos que decir, ¿yo qué quiero medir? O sea, ¿de qué va a ser mi test, el que quiero diseñar? Pues está relacionado efectivamente con el contenido del test, ¿vale? No que se va a medir. El que se va a medir, eso viene después, ¿vale? Una vez que hemos decidido, perdón, recopilo. Primero tenemos que decidir qué queremos medir, ¿vale? O sea, qué queremos estudiar, mejor dicho. Una vez que hemos decidido qué queremos estudiar, por ejemplo, extraversión, decimos, venga, vale, pues extraversión. ¿Cómo lo medimos? Venga, pues lo medimos de esta forma. ¿Y cuál va a ser el contenido del test? O sea, ¿cuáles van a ser los ítems? O dicho de otra forma, un ítem es lo mismo que decir la pregunta. Las preguntas con diferentes opciones de respuesta que va a tener nuestro test. Vale, pues entonces en este caso, cuando hablamos de características, hablamos de contenido del test, de qué está compuesto. ¿Vale? Luego, el formato de presentación, esto es, no lo comento, bueno, lo comento lo que es, esto es, o puede ser un test informatizado o un test no informatizado, ¿vale? Eso da igual, eso es, nos pasa en el test, bueno, ahora cada vez más es, prima más la opción de informatizado, ¿vale? Nos pasan un cuestionario de Google, por ejemplo, seguro que habéis visto más de una vez alguno, os han pasado, he hecho mi TFG y os pido que respondéis a mi test. Porque es muy sencillo de hacer, ¿vale? Bien, otra pregunta, ¿vale? Aquí dice la escala de eneatipos, que bueno, ya lo veremos más en detalle, pero es una medida, es una escala. Hay diferentes escalas para medir para analizar nuestros ítems. Tenemos la Z, o sea, de la puntuación típica, que todos conocemos, la de la distribución normal. La típica normalizada, que ella misma, pero sería la distribución teórica de la distribución normal. Es decir, si nuestro dato sigue en una distribución normal perfecta, que eso en la práctica prácticamente nunca va a pasar, esa sería la puntuación típica estandarizada, que sería la de la tabla. Están los más famosos, que son los percentiles, que no tienen decimales, y luego hay una serie de escalas que se llaman escalas derivadas, que hay varias, bastantes de ellas, pero hay 2 o 3 que son las más famosas. Una es la T de Maxcall, que no es ni más ni menos que transformar con una transformación lineal la de la distribución normal 0,1, es decir, nosotros partimos de que la distribución normal 0,1 tiene, bueno, media 0 y desviación típica 1, como todos sabemos, ¿no? Pero, bueno, y nuevamente está definida entre -4, bueno, entre menos infinito realmente, ¿no? Pero por la forma que tiene la campana, ¿ok? Que está aquí, media 0, desviación típica 1. Nuevamente, pues los máximos valores que solemos coger es -3 como mínimo y 3 como máximo, ¿vale? Ya más pequeño de eso, más grande de eso, prácticamente la probabilidad es nula. Bien, pues por ejemplo, imaginaos que esta es la distribución normal 0,1, la representación gráfica. Esta sería una escala de medida típica, digamos. Pues luego están las derivadas, que es transformar esta de aquí en otra. Por ejemplo, la T de Maxcall, como yo acabo de comentar, no es ni más ni menos que hacer 50 más 10z. Es decir, pasamos de tener una media de 0 y de desviación típica de 1 a tener una media de 50 y desviación típica de 10. ¿Vale? Es decir, una desviación típica de z se transforma en 10 desviaciones típicas de z, o lo que viene a ser lo mismo, una desviación de d.
¿vale? Esa sería una. Luego, otra, como bien indica aquí en las opciones de respuesta, nos hablan de los eneatipos y luego están los eneatipos y los decatipos. Los eneatipos son una escala que, ¿cómo se obtiene esa escala? Pues se obtiene también a partir de, bueno, realmente se obtiene esta es la Z, ¿vale? Se obtiene a partir de la Zn, que es la distribución normal teórica. Es decir, si una muestra de datos siguiese una distribución normal perfecta, obtendríamos nuestro Z, ¿vale? Pues normalmente el Z, vamos a llamar por ejemplo este ZX y este Zn para diferenciarlo. Como una muestra que nosotros obtengamos en general nunca va a ser una distribución normal perfecta, pues esto en general siempre es distinto. Cuanto más se aproxima a la distribución normal perfecta, pues los valores de Zx y de Zn van a ser cada vez más cercanos, más próximos entre ellos, ¿vale? Vale, pues los eneatipos y los decatipos se pueden obtener de la siguiente forma. Por un lado, podemos decir directamente, bueno, por un lado no, realmente se hace lo siguiente. Hay dos formas de obtener los Zn, pero luego a la hora de obtener los eneatipos y los decatipos podemos optar por dos formas. Sí, mira, la primera forma sería la siguiente. Obtenemos esto. ¿Cómo obtenemos esto? Pues esto o vamos directamente a la tabla y buscamos o que nos lo calcule Excel. Ejemplo. Imaginaros que yo tengo aquí mi escala de percentiles, o sea, mi tabla de percentiles, que todos sabemos lo que es un percentil, pero bueno, vuelvo a recordar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, estos percentiles, 5, 17, 25, 42, 78, yo qué sé, 95, ¿vale? ¿Qué significa que alguien esté en el percentil 17? Pues significa que bien el 17% de las personas tienen puntuación igual o menor que él, o dicho de otra forma, que el 83% tiene puntuación mayor que él, ¿vale? Eso es el significado del percentil. Vale, ¿cómo se calcula el ZN? Pues el ZN se calcula ni más ni menos que haciendo lo siguiente. Dividimos el percentil sin redondear, porque el percentil siempre se redondea, ¿de acuerdo? Se redondea ¿cómo? Depende la forma de medida que obtengamos. Normalmente, la que más se utiliza, bueno, digo la que más se utiliza, pero luego depende el área, se utiliza más una u otra. Pero bueno, la más normalmente utilizada, por lo menos desde hace ya tiempo, es la siguiente. Imaginaos que yo tengo aquí, a ver, un momento. Yo tengo, por ejemplo, aquí que mis escala percentil es esta. 5,65, o sea, mi escala percentil no, mis datos, si yo divido mi dato entre el número total de sujetos, voy obteniendo una serie de porcentajes, ¿no? Una frecuencia que se llama una frecuencia, ¿vale? Y luego tengo la frecuencia acumulada, por ejemplo, 5,65, 17,02, etcétera, ¿vale? Bien, pues una de las formas más utilizadas para poder obtener el percentil se dice, vale, pues el percentil va a ser el número que tengas aquí, es decir, la frecuencia acumulada, pero quitando los decimales. ¿Por qué? ¿Por qué no se redondea? Porque si yo cojo y hago esto y digo, vale, el percentil 5 es este. Digo, vale, y mi dato es el 5, como pone aquí, 5,65. Y yo digo, vale, pero si yo solo redondeo sería 6. Claro, si redondeo sería 6, sí, pero esto está por encima de mi valor real. No puedo coger algo superior a él, por eso me quedo con la parte de abajo, me quedo con el inferior. Es decir, se trunca siempre. El percentil se trunca. Entonces, se opta por eso. Entonces, de 5,65 el percentil sería 5. Aquí tengo 17,02, pues 17. Aunque tuviese, mira, si aquí tuviese 25,99, cogería 25, no cogería 26. Vale, pues así. Vale, pues entonces, dicho esto, la forma de calcular el Zn sería, cojo mi percentil sin redondear, es decir, mi frecuencia, la divido entre 100, de ahí el percentil de 100, aquí obtendría 0,0565
en este caso, y yo diría, vale, este valor, yo me voy a la tabla de la normal 0,1, lo busco y, como todos sabéis, la tabla de la normal 0,1 y en general de cualquier distribución es de esta forma, aquí tenemos, por ejemplo, menos 2, menos 1,9, menos 1,8 y aquí 0, 1, o sea, 0,01, 0,02, 0,03, ¿vale? Voy a poner un pantallazo. Voy a enseñar una distribución normal para que sea más fácil de seguir esto. O sea, el objetivo es buscar ese valor, o mejor dicho, el más aproximado a ese, si ese no está en la tabla. Lo buscamos en la tabla. A ver, lo tengo por aquí. Aquí. Vale, voy a darle zoom, que se vea. Entonces yo quiero buscar 0,0565, ¿no? Vale, pues como sabemos, bueno, no lo he dicho, pero lo vuelvo a recordar, la distribución de norma 0,1 es simétrica, es decir, el área de la parte izquierda es igual al área de la parte derecha, por lo tanto, este valor de área, de probabilidad, va a ser igual que este, ¿vale? O sea, es simétrica. Entonces, esto vale 0,5 y esto vale 0,5. ¿Por qué? Pues porque como es una función de densidad, el área total vale 1. Entonces, si jugamos con eso, lo que tenemos que buscar es, bueno, lo bueno sería que con una sola tabla podríamos, no valdría, solo con la positiva o solo con la negativa. Pero bueno, eso sería otro tema. Tengo un vídeo sobre esto en YouTube. Ahora después os pasaré el enlace para que lo veáis si queréis ampliar el detalle. Pero ahora lo que nos viene o sea, lo que está relacionado con nuestro ejercicio es buscar este valor en la tabla, o el más cercano es 0,0565. Vamos buscando 0,02, 0,025, 582, 571, 559. Aquí estaría, entre estos dos, ¿vale? ¿Con cuál nos quedamos? Pues como hemos dicho antes, nos quedamos con el más pequeño, ¿vale? O sea, sin pasarnos, pues sin pasarnos sería este. Entonces, si nos fijamos y nos vamos a la fila, voy a pegar el pantallazo porque así se va a ver más fácil. Tenemos que irnos a fila columna y ese va a ser nuestro valor de nuestra ZN. Entonces, 0,0 hemos dicho, nos quedamos con este, que es el más cercano, y decimos, vale, pues ¿eso en qué fila está? Pues está en la fila de menos 1,50 y en la columna de 9. Mi ZN valdría menos 1,59, ¿vale? Pues ese sería el valor de mi ZN. Entonces ahora yo para calcular mi eneatipo tendría que hacer 2 más 5 por ZN. Es decir, 2 más 5 por menos 1,59. Lo hago. Y me da menos 5,95. A ver. Menos 5,95, efectivamente. Menos 5,95. ¿Eso qué implicaría? Que está, el valor está... no, perdona. Es que esto está raro. Esto no es 2 más 5 ZN, es 5 más 2 ZN. Ahora sí. Lo he hecho al revés. Tío, el valor este demasiado negativo sale. No tiene mucho sentido. Vale. 5 más 2 por menos 1,59. Yo obtengo 1,82. Ahora sí. 1,82. ¿Vale? Los eneatipos sí que los podemos redondear. ¿Vale? Redondear normalmente. Es decir, quedarnos con el que toca. Si el decimal primero es mayor que 5, nos quedamos con el siguiente. Si es 4 o menor, nos quedamos con el anterior. Entonces aquí tendríamos un eneatipo de 2. Es decir, a una puntuación ZN de menos 1,59 le correspondería un eneatipo de 2. El eneatipo va de 1 a 9, ¿vale? No obstante, cuando son valores muy grandes o muy pequeños, pasa lo siguiente. Y es que si nos da, por ejemplo, imaginaros que nos da un eneatipo de 0,17, el eneatipo no es 0. No existe. El eneatipo va de 1 a 9. Si se ocurre eso, le asignamos 1.
igual que si es mayor que 9, si nos da 10, le asignamos 9. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando estamos, pues como he comentado, tenemos un valor muy pequeño de probabilidad o un valor muy grande de probabilidad. De todas formas, hemos dicho que esta era una forma de poder verlo. La otra forma es directamente en el libro tenéis una tabla que os relaciona los ZN con los eneatipos. Es decir, hay unos rangos, es decir, perdón, los ZN no, bueno también, pero lo otro que quería decir, los percentiles con los eneatipos, ¿vale? Entonces nos dice, si el percentil está entre 1 y 4, le asignamos un 1. Igual que si luego está entre 96 y 100, le asignamos el 9, ¿vale? Y luego pues aquí, entre medias, pues entre 5 y 8 el 2, entre 12 y 17 el 3, es decir, es otra forma bastante más sencilla de obtener el eneatipo. Vale, volvemos a nuestro examen. Entonces dice, los eneatipos, la escala de eneatipos, dice, tiene de media 2 y de desviación típica 5. Al revés, tiene de media 5, que ese ha sido el error que yo cometí al principio. Por eso lo he visto aquí y me he equivocado. Tiene de media 5 porque es 5 más 2ZN. Es justo al revés que esto. O sea, esto sería erróneo. Puede tener valores negativos. No, si va de 1 a 9. Entonces, este es un ejemplo de no me sé la respuesta, pero sé que la fórmula es 5 más 2ZN, por lo tanto esto no puede ser, y sé que va de 1 a 9. Así que esta tampoco puede ser. Entonces, ¿cuál es? Pues tiene que ser la B. Es una escala típica normalizada, que hemos dicho que hay una serie de escalas normalizadas. ¿Por qué? Pues porque se hace una serie de transformaciones, como las de Mascol que he dicho antes, o como el eneatipo que he dicho ahora. El decatipo es igual que esta, nada que en vez de ser 5 más 2ZN es 5,5 más 2ZN, ¿vale? Y lo mismo, si esa va de 1 a 10 en vez de 1 a 9, si es más pequeño, si redondeamos y nos sale más pequeño que 0, nos quedamos con el 1, y si nos queda más grande que 10, nos quedamos con el 10, ¿vale? Más cosas de teoría. Dice la técnica de Goodman. La técnica de Goodman es una técnica para cuando estamos trabajando con un test. Bueno, cuando vamos a calcular la fiabilidad de un test, la fiabilidad es el grado de precisión de un test entre sí mismo, entre los ítems que tenemos. Y hay tres técnicas en este caso. Está la técnica de Spearman-Brown, cuando estamos hablando de, vamos a medir las formas paralelas de un test, es decir, distribuimos la puntuación en dos conjuntos. Si tenemos 10 ítems, pues la suma de los ítems pares por un lado y los ítems impares por otro. Y estas dos columnas las necesitamos, con ellas calculamos la correlación de Pearson y luego sustituimos en la fórmula que se llama de Spearman-Brown y obtenemos la fiabilidad. ¿Vale? Esa sería una forma de obtener la fiabilidad. Pero se tienen que cumplir una serie de condiciones, como que las medias de esas dos columnas sean iguales y las varianzas también. Si eso no pasa, pues no podemos utilizar esa fórmula, tenemos que valernos de otras formas de poder calcular esa fiabilidad. Entonces, en ese caso hay dos. Está la fórmula de Rulon y la fórmula de Goodman-Flanagan. Pues aquí habla de la de Goodman-Flanagan. ¿En qué consiste? Pues consiste en, tenemos respuestas correctas e incorrectas, obviamente. Es decir, de hecho solo hay una correcta y el resto son incorrectas. Y se utiliza la fórmula para calcular la fiabilidad. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la C. La de se puede usar en un test en los que haya respuestas correctas e incorrectas. Otro de teoría, y ya nos vamos en poco tiempo que queda a alguno de práctica. Y en una matriz multirrasgo, multimétodo multirrasgo, y nos da una serie de opciones. Os voy a decir lo que es eso. Tenemos dos constructos, es decir, medimos dos cosas distintas, con dos métodos distintos. Los métodos suelen ser el test y la entrevista. Vale, ¿qué es la validez convergente? La validez convergente es lo que mide distinto constructo medido con un mismo método. Es decir, por ejemplo, extraversión y, no sé, me lo invento, ansiedad con test y luego las dos mismas cosas con entrevista. Esa sería
convergente. Y la discriminante es justo al contrario. Medimos un mismo constructo de dos formas distintas. Esa es la discriminante. Entonces, de las tres opciones que tenemos aquí, nos dice la primera. La validez convergente se obtiene correlacionando distintos métodos que miden varios constructos. No. Miden distintos mismo método con mismo constructo. Esa sería falsa. La discriminante, la C, dice, compara el mismo constructo con distintos métodos. Esa de hecho, es la convergente. La discriminante es justo lo contrario. Distinto constructo con mismo método. ¿Vale? Entonces, por descarte, la opción correcta tiene que ser la B. La validez convergente debería ser mayor que la discriminante. ¿Para que haya un buen ajuste? Sí. De hecho, la validez convergente, cuanto más cerca de 1, los valores de validez convergente, cuanto más cerca de 1, mejor resultados tenemos, y los de validez discriminante, cuanto más cerca de 0, también. O sea, validez convergente implica que los métodos están bien definidos, hay una buena relación entre ellos, y la discriminante, si es cercana a 0, es que esos métodos son independientes. Es decir, que podemos medir indistintamente bien con el test, bien con la entrevista. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, este ejercicio 6. Dice, en la construcción de una escala de actitudes y tras la evaluación de los ítems por parte de los jueces, el ítem 3 presentaba un percentil de 25, un percentil 25 de 5,75. ¿Qué es el percentil 25? El primer cuartil, el Q1, ¿vale? Un percentil 50 de 6,5, es decir, la mediana, es 6,5, y un percentil 75 de 7,60, es decir, el Q sub 3. Dice, ¿cuál es el coeficiente de ambigüedad? Bueno, como he dicho al principio de la clase, nos vamos al formulario, buscamos el coeficiente de ambigüedad. Sí. Ambigüedad. A ver si me lo detecta sin la... No, no me lo detecta así. A ver, a ver, así. Tampoco, bueno, pero lo busco yo. No está muy lejos. A ver, coeficiente de ambigüedad, página 4. Bueno, página 4, pero que no es la real de aquí. Eso es lo que pasa. Vale, realmente es el Q3 menos el Q1. Aquí está. Página 1. Mediana. Aquí nos dan cómo se calcula la mediana, cómo se calcula el Q1 y cómo se calcula el Q3. Con esto de aquí, con esta fórmula. Y aquí está el coeficiente de ambigüedad, no es ni más ni menos que la diferencia entre el Q3 y el Q1. Y así como se calcula cada cuartil. ¿Vale? Entonces lo único que tenemos que hacer es el percentil 75 menos el percentil 25. Así que lo único que tenemos que hacer es 7,6 menos 5,75. 7,6 menos 7,6 menos 5,75, 1,85. ¿Por qué está aquí este menos 1,85? Pues si nos equivocamos y lo restamos al revés. Nunca nos va a salir positivo, o sea, negativo, perdón, el coeficiente de ambigüedad, porque es un valor que es un valor del 75% menos un valor del 25%. Como mínimo vale 0. Si tenemos todos el mismo, o sea, si en la muestra todos los valores son iguales, va a coincidir que el Q3 y el Q1 van a ser iguales y por lo tanto su diferencia va a ser 0. Pero negativa no puede ser, es imposible. Así que pues sería este, ¿vale? Este es un ejemplo de saber distinguir qué es el percentil 25 y qué es el percentil 75. Y irnos a la fórmula del coeficiente de ambigüedad. Y ya está, ¿vale? Pues nada, lo vamos a dejar aquí, esta primera toma de contacto con la asignatura. Ya iremos poco a poco cada tema, viendo todos los conceptos, tanto teóricos como prácticos, para ir asimilando lo mejor posible todo lo necesario para superar la asignatura. Bueno, sin más me despido. Que sepáis que doy clases de esta asignatura tanto en esta universidad como en otras como la UOC y la UNIR, además de otras asignaturas de psicología y de otras carreras. Voy a subir este vídeo a YouTube para que lo podáis ver, tanto vosotros como cualquiera que esté interesado en la psicometría. Y nada, tenéis mi contacto y quien esté interesado nos vemos en los siguientes vídeos, ¿de acuerdo?